Recording is on. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces empezamos con el primer tema de la unidad 3, que es cuentas nacionales. O contabilidad nacional. ¿Por qué es fundamental este tema? Bueno, porque todo el armado empírico de la teoría macroeconómica se sustenta en los datos que la contabilidad nacional le aporta. Y a su vez, la estructura de la contabilidad nacional se apoya en lo que la teoría macroeconómica le ha ofrecido desde, digamos, la década desde mediados de la década de los 30 en adelante, del siglo pasado. Diríamos que hay una dialéctica entre ambas cuestiones. Bueno, los contenidos son más o menos los mismos, objetivos generales y específicos, un planteo de cómo será la clase teórica, la o las, según corresponda, el desarrollo de la clase teórica y, como es usual en estas unidades de teoría económica, preguntas de control para los estudiantes. Bueno, los objetivos generales de la unidad 3 ahora son diferentes. Yo los voy a subir para que ustedes los vean con detenimiento. Obviamente no los vamos a poder cumplir, dado el poco tiempo de clase que nos queda, digamos. Pero bueno, están resaltados, sí, los objetivos que sería deseable cumplimentar, no solo con esta clase teórica, sino con las clases prácticas que oportunamente tendrán. Conocer e interpretar las magnitudes macroeconómicas fundamentales, saber qué miden y cómo se estiman. Esto sería el dato de, digamos, lo que veríamos hoy. Interpretar datos reales y cuadros estadísticos publicados por organismos especializados. Esto sería un ejercicio de aplicación de lo anterior y seguramente en la clase práctica verán, aunque fuera parcialmente, alguno de estos. Es posible que, como historiadores y geógrafos, en su vida profesional deban encontrarse con esos cuadros y nadie pretende que ustedes los construyan, pero sí sería interesante que puedan leerlos certeramente, digamos. Los objetivos específicos del tema a tratar, es decir, de cuentas nacionales, estos no están en el plan de trabajo docente, sino que los creamos ad hoc. Conocer y explicar los orígenes de la contabilidad nacional, sus objetivos y los interesados en la misma. Reconocer y caracterizar los diferentes sectores existentes en la economía. Seguramente se acordarán de la escuela secundaria, sector primario, secundario y sector terciario. Vamos a ver qué importancia tienen para las cuentas nacionales. Reconocer e interpretar los principales indicadores de la actividad económica nacional. Conocer e interpretar el concepto de agregados económicos, que es con lo cual trabaja la contabilidad nacional. Agregar, recuerden, significa sumar. Aplicar los métodos de estimación del producto y del ingreso nacionales. No ponemos cálculo ahí porque el cálculo existe solamente en los trabajos prácticos. En la vida real es una estimación lo que se hace. Y los datos publicados siempre deben ser considerados como la mejor estimación posible dada las circunstancias. Diferenciar los conceptos de producto y producción, valor bruto y neto, medición a precios de mercado y a costo de factores, producto interno y producto nacional. Determinar el ingreso nacional, determinar el ingreso personal y el ingreso disponible, interpretar el significado de los valores de las cuentas nacionales en la Argentina, eso lo vamos a soslayar, digamos, un poco acá, así que en la práctica seguramente verán algo más detenidamente en profundidad de esta cuestión. Reconocer las denominadas fallas de la contabilidad nacional, que a veces no se comentan, y comprender el significado de economía informal, en particular para el caso argentino. Y no solo eso, sino también qué implicancias tiene para la contabilidad nacional, porque si no, no lo agregaríamos aquí. A tal fin, entonces, la clase tiene la siguiente estructura. Una introducción, un breve repaso sobre cómo se fue estructurando el sistema de cuentas nacionales en Argentina, una clasificación de actividades económicas, y después ya nos metemos de lleno en la temática. ¿Qué son los agregados económicos? ¿Cuáles son las vías o caminos de estimación del producto? ¿Cuáles son las formas de valorización del producto? Porque hay varias.
cuáles son los conceptos derivados del ingreso nacional, cuáles son las fallas de la contabilidad nacional, qué es la economía informal, síntesis y conclusiones de todo esto. Es difícil sintetizarlo, pero bueno, hicimos lo posible. Entonces, ¿es la contabilidad nacional? Bueno, es un registro numérico sintetizado que ahí se describe, pero en realidad sería más exacto decir que intenta describir las características y el resultado de un sistema económico. Vale tanto para un conjunto de países, supongamos para el Mercosur, para un país, para una región, la región pampeana, para una provincia e inclusive para un municipio. Porque la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad ya lleva 2 décadas estimando lo que se llama el Producto Bruto Geográfico, es decir, el valor del Producto Bruto que genera el partido de General Pueyrredón. Es muy difícil por las interrelaciones que una zona tan pequeña tiene con el resto de la economía, ¿no es cierto? Pero más o menos está en términos del 1% del PBI nacional. Hay 2 o 3 publicaciones de la facultad que deben estar, me imagino, ¿cómo se dice? Bueno, están en el Centro de Documentación de la Facultad de Económica, pero quiero creer que están en la hemeroteca de la Facultad de Humanidades, ¿no? Una de ellas se hizo con apoyo económico de la CEPAL. ¿Cómo se hace? Bueno, a través de un conjunto de cuentas que ofrecen una representación numérica sistemática de la actividad económica realizada en ese sistema económico durante un periodo determinado. Esto es importante. No es que las cuentas empiezan un día y no terminan nunca, no. Las cuentas, la unidad temporal fundamental de las cuentas nacionales es el año calendario. Pero seguimos nosotros acá la lógica del sistema norteamericano, y prácticamente todos los países la siguen, que se publican los datos por trimestre. 4 trimestres. Y el último trimestre es también el que consolida y un poco ajusta los datos de los trimestres anteriores. Como tal, constituye un instrumento para obtener la representación cuantificada de la economía de un país a partir del registro de los flujos y fondos originados entre sus unidades económicas y entre estas y el exterior. Obviamente porque ya no hay prácticamente economías cerradas en el mundo, sino que las economías son abiertas, entonces tienen vínculos con el resto del mundo. De acuerdo con la definición de Erich Schneider, un economista alemán, se puede decir que el objeto de la contabilidad nacional es proporcionar una imagen numérica de lo que sucede en realidad en la vida y en la actividad económica de un país. Y a la vez supone una base de cifras para las actuaciones de los órganos públicos, que en mayor o menor medida la dirigen. Bueno, esto es muy alemán, ¿no? De que los órganos públicos dirigen la economía. Pero sí es cierto que se supone que sobre los datos o sobre la base de los datos que la contabilidad nacional aporta, los gobiernos pueden tomar decisiones. Para eso se hizo la estimación del Producto Bruto Geográfico del Partido General Pueyrredón, por ejemplo, para dárselo a los actores interesados para saber, bueno, ¿qué se produce en General Pueyrredón, digamos? Como medio de conocimiento de la economía de un país, región o zona, recoge la información necesaria para juzgar los resultados económicos de un país. Acá hay un error con el concepto de información. No es lo mismo datos que información. Información es un conjunto de datos procesados y ordenados de cierta manera, con cierto criterio. En realidad lo que la Contabilidad Nacional recoge son datos que después los procesa, de acuerdo a un sustento teórico determinado, para brindar la información de cierta manera. Hay que tener cuidado con eso. Datos, cuando piensen en datos crudos, digamos. Cuando piensen en información, piensen en datos ordenados de alguna manera. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es la forma en que los datos se ordenan? La contabilidad nacional constituye un instrumento de la política económica, porque la información obtenida sirve de base para fundamentar sobre ella los planes de política económica. Por eso es fundamental que sea lo más certera y aproximada a la realidad posible, digamos. Porque si no, si es un dibujo, las decisiones que se toman seguramente no van a ser buenas.
A medida que la intervención estatal en la economía fue aumentando, diríamos, desde el último tercio del siglo XIX en adelante, y en particular desde la Primera Guerra Mundial en adelante, se fue haciendo preciso contar con medios adecuados que permitiesen que dicha intervención consiguiera los resultados deseables, o al menos que se aproximase a ellos. Era necesario, pues, que el Estado conociese por una parte la realidad sobre la que iba a actuar y tuviese por otra un instrumento que le diera a conocer, en el mayor grado posible, el impacto de las medidas de la política económica. Entre estos instrumentos, la contabilidad nacional ha ocupado un lugar destacado. Obviamente que ese impacto puede medirse no analizando los datos de un periodo, sino analizando los datos de varios periodos sucesivos. Porque normalmente las medidas de política económica impactan a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Existe en teoría un concepto de retrasos, ¿no? Que, bueno, no lo vamos a ver nosotros obviamente, pero hay retrasos o rezagos, ¿no? Hay de varias características, digamos, y normalmente pasa un tiempo, medido en meses y aún en años, para que ciertos efectos de la política económica impacten en la realidad. Es una herramienta relativamente reciente, que en su forma actual aparece durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Y a partir de 1945 comienzan a extenderse los primeros modelos de cuentas nacionales. En 1950, la OSCE, que era la organización que precede a la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, publica el denominado Sistema Simplificado de Contabilidad Nacional, que es el primer intento de homogeneizar los criterios de contabilización. A partir de ese momento, la ONU es la que toma a su cargo esto, y en 1953 publica el primer manual, un sistema de cuentas nacionales y correspondientes cuadros estadísticos, que ha sido actualizado varias veces. Por ejemplo, en 1968 y en 1993. Y, bueno, en la Unión Europea se lleva a cabo, hoy se lleva un sistema europeo de cuentas del año 2010. Para el desarrollo de la contabilidad nacional, el conjunto de agentes o actores que intervienen en un sistema económico se agrupa en una serie de sectores para sintetizar la información obtenida y estudiar las transacciones ocurridas entre los distintos sujetos. Son 4 grandes sujetos que en realidad son abstracciones de millones de agentes económicos. Por un lado, las economías domésticas o familias u hogares, a lo cual se le suma, porque no sabían dónde meterlas, las instituciones sin fines de lucro, que integran a los residentes de un país, caracterizados por estar motivados por la búsqueda de su bienestar a través del consumo. Esto define una variable que es la expresión de demanda de estos agentes, que será el consumo. Ya lo vamos a ver. Las empresas, que comprenden las unidades de producción en un sentido amplio, todas las empresas, en el que se incluyen las empresas estatales, y su objetivo es la obtención de beneficios. Entonces, las empresas cumplen un rol dual en el sistema de cuentas nacionales, porque por un lado están del lado de la oferta, porque producen bienes y servicios, y por otro lado tienen una expresión de demanda, ya lo vamos a ver, que es la inversión privada. O sea, están de ambos lados del mostrador. El sector público o sector gobierno, como prefieran llamarlo, que comprende los órganos de la administración pública, con la excepción de las empresas públicas que se integran en el sector empresas. Y bueno, el sector público es, en realidad, en las cuentas nacionales, es un consolidado de los sectores públicos nacional, provinciales y municipales. ¿Sí? Obviamente, para poder consolidar el gasto de este sector, es necesario depurarlo de las transferencias que se hacen de nación a provincia y de provincias a municipios, para no duplicar los gastos, por supuesto. Y por último, el sector externo o el resto del mundo. En la situación actual de integración global de la actividad económica, la influencia de las operaciones realizadas con el exterior son muy importantes para las actividades económicas internas, lo que lleva a considerar como un sector propio toda la actividad realizada con el exterior. Digamos,
son dos datos distintivos de las economías contemporáneas, ¿no? La intervención pública de diferentes maneras y el grado creciente de lo que se llama grado de apertura de la economía, ¿no? O sea, el tamaño del sector externo respecto del Producto Bruto Interno tiene una tendencia a crecer. Y eso se mide, bueno, por un cociente que consolida el valor de las exportaciones más el valor de las importaciones dividido el Producto Bruto Interno, y eso por 100. Una economía abierta tiene, digamos, una proporción superior al 30 al 35%. Las economías europeas, por ejemplo, Bélgica, Holanda, tienen un grado de apertura de cerca del 90%, o bueno, lo tenían antes de la pandemia. El esquema básico de funcionamiento de un sistema de contabilidad nacional puede ser sintetizado de una manera simplificada en la tabla que ahora vamos a presentar, que recoge todas las magnitudes por duplicado, como corresponde a un sistema de contabilidad por partida doble, como es la contabilidad nacional. No se alarmen, nosotros no vamos a ver eso, digamos, pero sepan que efectivamente es un sistema de partida doble. Se establece un sistema de partida doble con 4 cuentas básicas que suelen ser objeto de mayor o menor detalle y que recogen las ecuaciones macroeconómicas fundamentales. Bueno, aquí tenemos la cuenta y lo que va en el debe y lo que va en el haber. Nosotros vamos a hacer hincapié en la primera fila. Esto lo vamos a ver. Esto por ahora no lo vamos a desarrollar, pero queda ahí expresado. Digamos, ¿qué significa esto? Digamos que lo que está en esta columna debe ser igual a lo que está en esta otra columna. Por ejemplo, el Producto Interno más las importaciones debiera ser igual al consumo más la inversión más las exportaciones. Obviamente aquí que el consumo y la inversión están sumadas, el consumo privado y público y la inversión privada y pública. Ya veremos eso. Los otros temas son interesantes, pero no están por ahora en nuestro interés. ¿Qué pasa con las cuentas nacionales en Argentina? Las primeras estimaciones del Producto y el Ingreso Nacionales se comienzan a hacer en la década de 1940. Antes había habido algunos esfuerzos aislados, tanto en el sector público como en el privado, pero de todos esos esfuerzos, el más interesante de todos es el que lleva a cabo Alejandro Bunge en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, bajo el título de Riqueza y Renta en Argentina. Bunge es un tipo extraordinario, un social cristiano, que muere justo unos días antes del golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Es interesante saber qué hubiera hecho, ¿no?, en esa nueva Argentina, porque muchos de sus discípulos después fueron funcionarios del primer peronismo, del primer gobierno. Sin ir más lejos, bueno, ahora se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar, el que escribió la necrológica de Bunge, un catalán, que fue funcionario de Perón y al que impresionó cuando Perón se hizo cargo del Departamento Nacional de Trabajo. Y Bunge, además de hacer esto y de medir la inflación también en los años del gobierno de Irigoyen, fue el primero que se dio cuenta, y nadie le dio caso, digamos, nadie le hizo caso, de la terrible relación de dependencia que tenía nuestro país respecto a Inglaterra y cómo el déficit de comercio que tenía con Inglaterra era compensado por el superávit que tenía con Estados Unidos y que eso se podía cortar en algún momento. Situación que obviamente se dio con la Gran Depresión de 1929, que obligó al gobierno fraudulento a firmar el pacto Roca-Runciman para proteger los intereses de la aristocracia ganadera argentina. Bunge también tiene una concepción muy interesante del sistema ferroviario construido por los ingleses en Argentina. Lo llamaba el país abanico, ¿no? O sea, el sistema ferroviario era como un abanico con centro en el puerto de Buenos Aires, que se abría, ¿no?, como un abanico, efectivamente. Bueno, además de eso fue un precursor en los estudios de cuentas nacionales cuando todavía pocos en el mundo lo hacían. En 1944, el directorio del Banco Central convierte la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central en Departamento de Investigaciones Económicas.
Como fruto de las labores que emprende el mismo, en 1946 se da a conocer el documento titulado La Renta Nacional de la República Argentina, que bajo la dirección del profesor Manuel Balboa da a conocer las primeras estimaciones de valor agregado a precios corrientes e índices de volumen físico de la producción para este periodo, 1936-1946, con estimaciones a precios corrientes y a precios constantes de 1935. No se asusten que después explicaremos qué es todo esto. O sea, Manuel Balboa es un poco el inspirador de lo que fue el estudio de cuentas nacionales en Argentina, el pionero. Por esos mismos años, el profesor Simón Kuznets dirigía en Washington un programa sobre la renta nacional en el Instituto Interamericano de Estadística, el cual sería fundamental para la publicación, como dijimos, en 1953, de la primera versión del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales. Fíjense entonces que, de alguna manera, fue pionera en Argentina, ¿no? En ese momento, carecía por ese entonces de información estadística seria y confiable. Solo disponía de un censo de población de 1914, un censo industrial de 1935, es decir, antes que empezase el proceso de sustitución de importaciones, y un censo agropecuario de 1937, antes de la guerra, que se complementaban con estadísticas permanentes de diversas actividades. Lo primero que hace Perón es hacer un censo, el de 1947, y obviamente censos industriales y censos agropecuarios. Sin información es imposible tomar decisiones, ¿no? Un censo no es una encuesta. Un censo es una consulta a todo un universo determinado. Por ejemplo, el censo de población se censa a todas las personas agrupadas en hogares. El censo industrial hace un censo de todas las plantas industriales. El censo agropecuario hace un censo o una consulta, si ustedes quieren, a todos los establecimientos agropecuarios, etc. En cambio, una encuesta es una consulta a una partecita de ese universo, a lo que se llama en estadística una muestra representativa del universo, lo cual permite después proyectar las conclusiones de esa muestra al conjunto del universo determinado. El doctor Fernández López nos informa que en 1952 ese equipo, bajo la dirección de Balboa, pasa a la Secretaría de Asuntos Económicos y produce el Libro Blanco del Producto de Ingreso de la República Argentina, que se publicará en 1955, elaborado a precios corrientes y a precios constantes del 50, o sea, actualiza los datos del anterior. En 1961, en ese mismo departamento del Banco Central, se elabora la primer matriz de insumo-producto con datos del año 1946. Una matriz de insumo-producto, nosotros no lo vamos a ver, no está en el programa, es un instrumento auxiliar de las cuentas nacionales. En 1956, ese equipo de profesionales regresa al Banco Central, constituyéndose en lo que sería el núcleo central del Departamento de Cuentas Nacionales de la, ahora ya no es más departamento, pasa a ser Gerencia de Investigaciones Económicas, como se sigue llamando hasta ahora, en donde publica actualizaciones anuales de lo anterior. En 1963 se elabora una nueva matriz de insumo-producto o de transacciones intersectoriales y en 1973 se vuelve a actualizar. En 1976 se publicaron en 3 volúmenes Sistema de Producto e Ingreso con los resultados históricos desde 1960, convirtiéndose en uno de los mayores aportes al acervo estadístico del país por ese entonces, y fue uno de los libros que yo compré y usé cuando era estudiante de economía. Ya para ese entonces, la oficina de la CEPAL de Buenos Aires contaba con un equipo profesional que también elaboraba sus propias series de producto de ingreso. O sea, ya no solo el Banco Central hacía las estimaciones, sino también la oficina de la CEPAL. O sea que había diferencias, digamos, ¿no?, entre unas y otras. Y en ese equipo se contaban Oscar Altimir, un economista muy prestigioso en este tema, y uno que ustedes deben conocer, Juan Vital Zurruil, que después, mucho después, fue ministro de Economía de doctor Alfonsín. El Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 es el resultado de un proceso, bueno, ahí explica cómo se hace, digamos. ¿Por qué 1993? Porque en ese año el ministro Cavallo, el ministro de Menem, le quita al Banco Central la confección y elaboración de las cuentas nacionales argentinas. ¿Sí?
La excusa era, bueno, que el Banco Central ahora era autónomo, pero yo creo que había una cuestión política y no lo puedo probar, pero tengo para mí que es así. Y después que el doctor Cavallo es obligado a renunciar en el ministerio, el equipo que lleva a cabo la estimación de las cuentas nacionales pasa al INDEC. Cavallo había creado una Oficina Nacional de Cuentas Nacionales y después cuando pasa al INDEC pasa a ser Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Y todavía está ahí. Hasta el año 2016, las cuentas nacionales de Argentina reflejan la implementación del sistema de 1993, de la ONU. Y, como dije acá, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales es el organismo que se encarga de realizar la estimación del Producto Bruto Interno en términos reales y corrientes, los cálculos relacionados con la demanda agregada, sus componentes y la estimación de la distribución del ingreso. Nunca me voy a cansar de repetir que durante la dictadura militar se prohibió, se desmanteló la oficina que por entonces hacía las estimaciones de distribución del ingreso. Y en los anuarios del Banco Mundial cuando tenían que publicar los datos de Argentina tenían que poner S/D, sin datos. No. Durante 6 o 7 años no hay datos. Tuvieron que ser reconstruidos después de la dictadura. Bueno, otras tareas de esa dirección. En septiembre de 2016 hay una publicación del INDEC que es la más actual que pude encontrar. Se nos informa que un año base en las cuentas nacionales es aquel para el cual se realiza una investigación estadística detallada y exhaustiva de la economía en las distintas ramas de actividad económica a fin de identificar y describir la estructura económica actual. El cálculo de un nuevo año base implica la actualización de la información económica, la ampliación de su cobertura, la implementación de nuevos métodos de medición y nuevos tratamientos para los cambios de reciente desarrollo en la economía. En Argentina, desde sus comienzos hubo distintos años base, algunos ya los mencionamos, 1935, 1950, 1960, 1970, 1986 y 1993. En esta publicación, la que hago referencia, se presenta la metodología de estimación del nuevo año base, 2004. Es importante esto del año base porque es el que permite hacer las mediciones a lo que vamos a llamar precios constantes. ¿Cuáles deben ser las características de un año base? Bueno, tiene que ser un año sin trastornos económicos, un año más o menos razonablemente normal, digamos, para la economía. No de Argentina, de cualquier país. Por ejemplo, no hubiera podido ser ni 1989 ni 2001, no sería razonable tomarlos como años base, porque son años de crisis económica, digamos. Tampoco el 2020. Entonces, ¿por qué deben actualizarse los años base? Bueno, porque la estructura económica va cambiando a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, se incorporan nuevos bienes y otros se dejan de hacer. No sé, para poner un ejemplo, no podemos trabajar con la base de 1935 porque no había gas natural en aquel momento. ¿Sí? En 1993 apenas estaban apareciendo los celulares. ¿Sí? Bueno, y ya habría que cambiarla. De 2004, hace 16 años, qué sé yo, las redes sociales no estaban tan desarrolladas como ahora, por ejemplo. Para este cambio de año base se han seguido los conceptos y recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 2008. ¿Ven? Hay una actualización desde el 93 hasta el 2008, el cual es un marco estadístico que proporciona un conjunto completo, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la formulación de políticas, análisis y propósitos de investigación. Y también se ha realizado bajo los auspicios de Naciones Unidas, la Comisión Europea, la OECD, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Todos estos organismos intervienen a nivel mundial en la elaboración de los manuales, los clasificadores de actividades económicas para hacerlos homogéneos entre todos los países. Bueno, primera pausa. ¿Qué les parece hasta ahora? Profe, le hago una consulta. Sí, señor. Con esto último del año base, ¿no? No lo terminé de entender el objetivo, digamos. Una renovación. Perdón, pero me perdí ahí. A ver, las cuentas nacionales siempre se presentan a precios constantes de un año base. Porque, bueno, en una economía inflacionaria como la nuestra es obvio, de toda obviedad. Supongamos que usted mide el Producto
del año 2020 versus el año 2015. ¿Qué pasó entre esos años? Y hubo una inflación como cerca del 300%. Sí. Entonces, usted dice, bueno, se produjeron, no sé, tantas toneladas de acero. Usted las multiplica por los precios del año 2015 y las toneladas de acero del 2020 por los precios del 2020. Y va a ver que, supongamos que se produjo lo mismo, ¿no? En términos físicos. Va a ver que, obviamente, al hacer la multiplicación por los valores, el valor del 2020 es muy superior al valor del 2015. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿eso significa que se produjo más o simplemente que lo que se produjo es más caro? Creo que se produjo más caro. Bueno, entonces, si yo tomo las mediciones a precios corrientes en un país con inflación, estoy cometiendo un error metodológico terrible. Lo que tengo que hacer para poder comparar esas cifras es o bien traer la producción del año 2015 a valor actual, es decir, a los valores de hoy, o bien, que es lo que se hace, llevar la producción del año 2020 a los precios del año base, supongamos que fuera 2015. Entonces ahí puedo sí comparar cifras que son homogéneas entre sí. ¿Y qué pasa? Le pregunto a mis estudiantes lo siguiente. En la época de la convertibilidad, un cortado en Darwin costaba $1. ¿Sí? El año pasado ya no me acuerdo si eran 45, 50 o 60, bueno, ya no importa. Entonces yo les preguntaba, ¿cuál es más caro? ¿Me explico? Y obviamente la respuesta correcta es no lo sé, porque no tengo un marco de referencia. Claro. ¿Por qué? Y porque entre la época de la convertibilidad y el año pasado hubo mucha inflación. Entonces, obviamente, para que, nuevamente, las cifras, además de para que sean comparables, para saber si el producto creció o no, que es lo que nos interesa, digamos, en términos monetarios, también tiene que serlo en términos físicos. Yo no puedo seguir tomando 1935 como año base, porque, por ejemplo, la fuente principal de energía para los hogares en el 35 debería ser el carbón. En 1960 era el querosén. ¿Sí? Sí. Yo tuve una estufa de querosén cuando era niño en mi casa. Hoy es el gas natural o en garrafa. Entonces, necesito comparar una estructura, digamos, que sea más o menos homogénea. ¿Y qué pasa con esos bienes, por ejemplo, porque la última actualización fue en el 2004, ¿verdad? Sí. En el medio, el precio de soja tuvo, digamos, precios históricamente altos. Subió y después bajó, sí. Claro, pero ¿qué base se toma ahí? Porque subió, después bajó, pero en el medio hubo se toman todos los valores del año base siempre y cuando existiesen esos bienes en el año base. Cuando no existen ese bien en el año base, se toman los valores del año en que apareció por primera vez. Ajá. Y se incorporan al año base. Por eso ya estamos muy demorados. Un año base no debería tardar, con el avance tecnológico que hay hoy, no debería cambiar cada 10 años más o menos. Claro. ¿Sí? Sí, lo entiendo. De hecho, primero lo pensé así cuando hablaba del cambio del 35 al 50, cuando hubo una sustitución, digamos. Usted, digamos, como estudiante, ¿usted es estudiante de historia o de geografía? De historia, sí. Bueno, entonces usted tiene que entender que la estructura económica, no solo la mundial, también la argentina, cambió. Sí, tal cual. Comparamos el país del 35, antes del inicio del proceso de sustitución de importaciones, con el 50, estamos hablando de dos países totalmente diferentes. Claro, por eso hablaba de ese cambio ahí. Y si comparamos, mire lo que le voy a decir, el 74, ¿sí? Con el 2001, bueno, ni hablar. Sí. No dos países, dos mundos diferentes. Sí. Bueno, si se pretende que las cuentas nacionales reflejen esa realidad, lo tienen que hacer, están obligados. Esto no quiere decir que sea un trabajo sencillo ni fácil, digamos. Es absolutamente engorroso. Por supuesto, la informática ayuda mucho, pero piense en aquellos pioneros del año 44, 50, que no tenían la informática que tenemos ahora, digamos. No quiero pensar en la que deberían ser las planillas gigantescas con información que hacían, digamos, ¿no? Porque las computadoras se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial.
Habrá visto la película esta sobre el proyecto Enigma. Sí, sí, sí. Bueno, y creo que la primera computadora a válvulas es del 44 y tenía menos capacidad de un disquete flexible hoy, digamos, ¿no? Y a Argentina habrán llegado en los 50, no sé. El PRODE, por ejemplo, cuando se hacía con tarjetas perforadas, es una aplicación de ese tipo de actividad informática añeja, digamos. Bueno, ¿está bien? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Algo más? Sí, Marcelo, yo necesito una aclaración, por favor. En una de las primeras diapositivas mencionas instituciones sin fines de lucro. ¿Cuáles pueden ser? ¿Qué ejemplos? ¿Y qué diferencia hay o podría haber con el sector público o gobierno que mencionas también en la misma imagen? No, las instituciones sin fines de lucro son instituciones privadas, asociaciones civiles, fundaciones, ese tipo de cosas. La Fundación Huésped, por ejemplo. Una ONG. Una ONG, siempre y cuando esté reconocida, también formaría parte de la misma. Bien, gracias. Digamos, como su actividad económica en general es poco importante a nivel agregado, la metieron junto con las familias. O sea, no tienen fines de lucro, por lo tanto no son empresas, no son públicas, por lo tanto no pertenecen, es decir, no son del Estado, por lo tanto no forman parte del sector público, y residen acá, por lo tanto no son del sector externo. Bueno, ¿dónde las metemos? No vamos a crear una categoría ad hoc, digamos. Ese fue el razonamiento de los técnicos. Entonces las pusieron ahí. Y la pusieron también por otra razón, porque la variable consumo es la más importante de cualquier producto bruto, digamos, en general, de cualquier país. Abarca prácticamente los 2/3. Entonces, un 1% o un 2% más no es significativo en el total de sus consumos, digamos. Esa es la razón. Bien, gracias. ¿Algo más? Bueno, voy a traerle ahora a colación algunos recuerdos de sus clases de geografía. O apelo a los geógrafos, si es que tengo algunos aquí escuchándome. Los sectores productivos o económicos son las distintas divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. O sea, este es el criterio ordenador de los sectores. Se distinguen tres grandes sectores tradicionales, que originales, ¿no? Primario, secundario y terciario. Y últimamente hay dos sectores adicionales denominados cuaternario y quinario. Quiero aclarar que en las cuentas nacionales estos últimos dos sectores aún no han sido discriminados del sector terciario. ¿Sí? Lo vamos a ver teóricamente, pero sepan que en el esquema de cuentas nacionales por ahora no aparecen así. El sector primario está conformado por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, sacándolos de la tierra o cosechándolos, digamos. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la minería, la ganadería, la silvicultura, es decir, la explotación forestal, y la apicultura, entre otros. El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial, mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son transformados en nuevos productos. Incluye también las construcciones. El sector servicios o sector terciario, como me gusta decir a mí, es todo lo demás. Es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Un economista podría objetar esta clasificación porque en realidad el sector servicios produce utilidad para quien demanda los servicios, los mismos. El sector cuaternario es un sector de creciente concepción que complementa a los tres sectores tradicionales, con actividades relacionadas con el valor intangible de la información, abarcando la gestión y la distribución de la misma. Dentro de este sector se engloban actividades especializadas de investigación, desarrollo, innovación e información. Bueno, hay que aclarar una cosa aquí, porque aparece de diferentes maneras, ¿no? En las fuentes.
que investigación y desarrollo no necesariamente tienen que ver con la información, porque esto, no sé, podemos investigar en energía nuclear o en un nuevo proyecto de notebook, qué sé yo. No son la misma cosa. Este nuevo enfoque surge del concepto de sociedad de la información o sociedad del conocimiento, cuyos antecedentes se remontan al concepto de sociedad postindustrial, un concepto de los 70, acuñado por el sociólogo estadounidense Daniel Bell. Y algunos expertos ya hablan de un quinto sector, relativo a los servicios sin ánimo de lucro relacionados con la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. Sin embargo, las actividades incluidas en este sector, el quinario, digamos, varían de unos autores a otros, incluyendo en ocasiones actividades relacionadas con la sanidad, típico ejemplo del sector terciario. Así que, digamos, estos sepan cómo se conciben, pero sepan también que por ahora no están en el sistema de cuentas nacionales. Hacia el último tercio del siglo XVIII se ubican los comienzos de la primera revolución industrial en Gran Bretaña, que se expandió a prácticamente todo el planeta, obviamente no al mismo ritmo. Sin embargo, esta expansión industrial comenzó a detenerse a mediados del siglo XX, digamos, hace hoy unos 60 años, dando lugar a lo que algunos autores han denominado la terciarización de la economía. Es decir, el grado creciente en que el sector servicios aparece en la economía, en la demanda de empleo y también en la estructura de las cuentas nacionales. De hecho, en el Producto Bruto Argentino, el sector servicios abarca el 65% del valor del mismo. Y el 35% es producción de bienes, primarios o secundarios. Ahora, este proceso de terciarización no es lo mismo en los países centrales que en los países periféricos. En los países centrales, obviamente, se deriva de la sociedad de la información, bueno, y una serie de servicios financieros y otro tipo de alta tecnología. En los países periféricos muchas veces son servicios de muy baja productividad que actúan más bien como una especie de refugio de lo que por otro lado se llama la economía informal. Por ejemplo, para no pude encontrar el gráfico que aprendí en 1993, no lo pude encontrar, que muestra esa evolución, digamos, desde el siglo XVIII, pero encontré un gráfico para el caso español del siglo XX que es muy ilustrativo. Fíjense, aquí tenemos los años, ¿no? Desde 1900 hasta prácticamente el 2010. Y aquí tenemos proporciones. En este caso no de la actividad, pero sí de la población activa ocupada por sectores. Obviamente, el sector que se expande demanda cada vez más empleo, el sector que se contrae demanda cada vez menos. Entonces, fíjense ustedes. El sector primario es esta línea. A principios del siglo demandaba prácticamente los 2/3 de la población activa en España. En la primera década del siglo XXI, el 4%. Y ha caído, digamos, la línea tendencial es de caída. ¿Qué pasó con la industria? La línea azul. A principios del siglo, España no era un país muy industrializado, un 16%. ¿Sí? Y alcanza la cúspide en pleno franquismo, dándole la razón prácticamente a este historiador Hugh Thomas, el historiador británico que dice que Franco hizo la revolución burguesa, digamos, fíjense, del 22 al 37. Y después comienza a declinar, y hoy es menos de un tercio, hacia el 2010, menos de un tercio de la demanda de empleo. Pero ¿cuál ha sido el sector que la línea tendencial es de crecimiento? Bueno, el sector servicios, del 18% hasta las 2/3 partes de la demanda de empleo en España. Y más o menos la tendencia en el resto del mundo, incluyendo Argentina, ha sido esta. Existe una clasificación internacional de actividades económicas, el CIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que es adoptada, digamos, a nivel internacional, que articula en Argentina con el CLANAE, Clasificador Nacional de Actividades Económicas, cuya última edición data del año 2010 con una actualización en 2017. No encontré posteriores.
Este clasificador agrupa ordenadamente alrededor de 1.400 actividades, no tengo el número exacto, diferentes, desde el sector primario hasta el sector servicios, según el siguiente detalle. O sea, yo voy a dar solamente las grandes divisiones. Fíjense, aquí tenemos clasificador y descripción de la actividad. Este es el sector primario. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, por un lado, y explotación de minas y canteras. Después tenemos el sector secundario, que abarca la industria manufacturera, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, cloacas, gestión de residuos, recuperación de materiales y saneamiento público, y como dije antes, las construcciones. O sea, sector primario, sector secundario. Y esto es el sector servicios o terciario. No vamos a leerlo por completo, pero fíjense todo el tipo de actividades que abarca. La salud, la enseñanza, la administración pública, los servicios inmobiliarios. Este es el más, en el Partido General de Pueyrredón, es uno de los más importantes. La provisión de este tipo de servicios. Y bueno, hay obviamente dentro de cada gran división hay divisiones y a su vez dentro de las divisiones están las actividades, que son más de 1.400. Y los sistemas de registración de las empresas en las provincias y en los municipios están estructurados en base a este clasificador. ¿Sí? Porque tienen sistemas de dígitos, 6 dígitos. Porque después, cuando los organismos fiscales son requeridos por el INDEC para dar información, consolidan por número de actividad, digamos, la información de todas las empresas o los particulares que están inscritos y la mandan al INDEC, preservando el secreto estadístico. O sea, no dicen, por ejemplo, cuánto gana el profesor Garrote. Lo que van a decir es cuánto se pagó de salarios a los docentes universitarios en el año 2020. Porque los datos personales de una persona solo pueden ser requeridos por un juez. O bueno, o por espionaje. Muy bien. Vamos entonces a comenzar el tema de los agregados económicos. Entonces, la contabilidad nacional no es un hecho de la naturaleza, sino que es una construcción intelectual, cuyo objetivo es brindar información adecuada en tiempo y forma, apta para tomar decisiones. ¿Para qué quiénes toman decisiones? Bueno, para un conjunto de actores sociales interesados en la misma, en esa información. Por ejemplo, los gobiernos, para tomar decisiones informadas en materia de política económica. Los agentes económicos privados, familias y empresas, para tomar decisiones de consumo o de inversión. Los potenciales inversores extranjeros, por el mismo motivo, y finalmente los organismos multilaterales de crédito, para tomar decisiones en tal sentido. Sin embargo, los gestores de estos organismos, que son unos piolas bárbaros, por ejemplo, el Banco Mundial, tienen su propio sistema de construcción de cuentas nacionales. O sea que no le dan toda la fe a los sistemas nacionales de cuentas y ellos también tienen sus propias estimaciones como hace la CEPAL, por ejemplo. Aunque la CEPAL no sea, no es un organismo de crédito. Vamos a ver, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, estos sí son de crédito. ¿Sí? Y la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que tiene su sede en Santiago de Chile y que fue fundada en 1948. Expresamos también en la introducción que la contabilidad nacional como construcción teórica es relativamente reciente y la misma se origina por la confluencia de dos eventos que ahora vamos a mencionar. Por un lado, en el campo de los hechos, toda la labor de investigación que llevó a cabo en las décadas de 1920 y 1930, un conjunto de economistas bajo la dirección de Wesley Mitchell y Simon Kuznets en el National Bureau of Economic Research, sería Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Y por otro lado, en el campo ya teórico, el profundo impacto producido por la teoría macroeconómica keynesiana a partir de la publicación de la teoría general en 1936. Como así también de la labor práctica de armado de un sistema de contabilidad nacional en el Reino Unido
tanto durante los años de la Segunda Guerra Mundial como después, bajo el liderazgo de un discípulo de Keynes que se llamaba Richard Stone. Ahí tenemos la vera imagen de Richard Stone, por cuya labor recibió el mal llamado Premio Nobel de Economía. Es Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, en 1984. Fíjense lo que hacen los periodistas, toman la primera y la última palabra. No, no es un Nobel, es un Nobel trucho, digamos. No lo decide la Fundación Nobel y no lo paga la Fundación Nobel. Lo decide el banco, un comité de expertos convocado por el Banco Central de Suecia. Este premio se instauró en 1969 para conmemorar el 300 aniversario del Banco de Suecia, que es considerado el primer banco central en la historia. La macroeconomía estudia el comportamiento de un sistema económico. Su unidad principal es un país, una economía nacional en su conjunto. Por ello se habla de agregados económicos o macroagregados o macrovariables, las cuales reflejan o pretenden reflejar la suma de comportamientos y realidades individuales. Ya no estamos en micro donde vemos a una familia, ahora estamos viendo un agregado mucho más grande. La construcción de estos agregados tienen dos serios problemas que ignoraremos de ahora en más. Primero, lo que se suele llamar el problema de la agregación, que está derivado de la heterogeneidad de los datos a recolectar. Y el otro problema es la propia construcción de la información a partir de aquellos, ya que no siempre resulta sencillo hacerlo, además de costoso. Nos enseñaron en la escuela primaria que no podemos sumar peras con manzanas. Cuando en la economía se producen peras, manzanas, quintales de trigo, vehículos 0 kilómetros, etc. No puedo sumarlos, ¿sí? Lo que sí puedo sumar son los valores de todos esos bienes y servicios, a condición de que estén expresadas en la misma moneda. La representación numérica de estos agregados se evidencia en la contabilidad nacional. El fin de la misma radica en fotografiar, o más bien en filmar, el comportamiento de un país no en un momento, en un periodo determinado, describir el proceso de producción y utilización de los bienes y servicios dentro de una sociedad determinada. Por lo tanto, las variables expuestas en estas cuentas, es decir, los agregados económicos, son, por un lado, obviamente monetarias. Están expresadas en algún signo, pesos, dólares, euros, lo que ustedes quieran. Pero además son variables ex post, es decir, realizadas, indicando lo que ya ocurrió en la economía. No es una especulación sobre cuánto puede valer el dólar dentro de un año. No. Es cuánto se consumió o cuánto se pagó de salarios en el año 2019. Es un dato. Y además, como están referidas a un periodo de tiempo, por ejemplo, un año, son variables flujo, ya que su valor se obtiene agregando cosas que van pasando a lo largo de un periodo de tiempo determinado. La aproximación a la realidad concreta depende principalmente de la utilización de una metodología correcta y de la veracidad de los datos. La misma no es exacta, sino solo un acercamiento lo más riguroso posible. Es lo que dijimos hoy. El producto y otras macrovariables no se calculan, se estiman. Una de las explicaciones al porqué de la agregación y de la información estimada se encuentra en el costo que implica generarla, el cual se incrementa a medida que lo hace la búsqueda de exactitud y desagregación. Y al compararlo con el beneficio que genera producir esa información, llega a un punto a partir del cual el costo de la información adicional es mayor que el beneficio que ésta implica, y por lo tanto se torna antieconómico. De la clasificación de bienes que analizamos en la unidad 1, hay varias en particular que nos interesan, ¿no? Y acá terminaremos esta primera parte. Una clasificación separaba los bienes en finales e intermedios, si ustedes lo recuerdan. Los bienes finales estaban listos para ser usados. En cambio, los bienes intermedios, también llamados insumos o bienes de consumo intermedio, eran bienes que iban a ser transformados en el proceso productivo. Estaban sujetos a un proceso ulterior de transformación, de incorporación a otro bien, de destrucción, etc.
Mientras que los bienes finales listos para ser usados pueden ser clasificados en bienes de consumo y bienes de inversión. Los bienes de inversión son bienes que son durables, así duran más de un año, que sirven para producir otros bienes y que están expuestos a sufrir desgaste. Normalmente son objetos de demanda por parte de las empresas, que los utilizan para producir bienes y servicios que pueden ser a su vez de inversión o de consumo. En cambio, los bienes de consumo son aquellos que satisfacen necesidades humanas en forma directa. Qué sé yo, compro una manzana, por ejemplo. Pueden ser durables o no durables. Si son durables, significa que admiten más de un uso. Y si son no durables, significa que se extinguen en el primer uso. Estos bienes, o este tipo de bienes, son interesantes porque son los que van a pivotear en las macrovariables o en alguna de las macrovariables que vamos a ver en la segunda parte de la presentación. Bueno, hacemos entonces acá un segundo intervalo y escuchamos sus inquietudes. Marcelo, yo tengo una duda en el listado de actividades económicas. En el sector primario han mencionado, bueno, la agricultura, ganadería, silvicultura, etcétera, pero no aparece la pesca. Sí, estaba. No, estaba en la... Estaba en el inciso A. Claro, en otra diapositiva, pero no en la 10. Ah, puede ser. Sí, puede ser. Quería saber si estaba incluida. Sí, por supuesto que sí, fue una omisión. Sí. Está bien. Después la vi en la diapositiva. En la diapositiva sí, está en el inciso A. Fíjense que Eso me acuerdo porque después aparece, pero no... En el A aparece todo lo que sea, digamos, de bienes de la naturaleza, si usted quiere, que no sean recursos minerales. Y en el inciso B aparece todo lo que sea recursos minerales, pero solo la extracción. Por ejemplo, la extracción de petróleo está ahí, pero la refinería de naftas no está ahí claramente. Obviamente. Claro. Gracias. ¿Algo más? ¿No? Vamos a detener